Capítulo 26. La libertad negativa de Isaiah Berlin. Uno de los más difundidos y más influyentes tratados actuales sobre la libertad es el salido de la pluma de Sir Isaiah Berlin. En su Two Concepts of Liberty, 1958, defiende la idea de libertad negativa, definida como ausencia de interferencias con la esfera de la acción personal y contrapuesta a la idea de libertad positiva, la cual no se refiere para nada a la libertad, sino al poder o dominio individual efectivo sobre sí mismo y sobre su entorno. A primera vista, el concepto de libertad negativa de Berlin presenta muchos parecidos con la tesis propugnada en este libro, es decir, que la libertad es la ausencia de interferencias o invasiones físicas coactivas contra las personas y las propiedades individuales. Por desgracia, la vaguedad del concepto de Berlin induce a confusión y no permite la formulación de un credo libertario sistemático y válido. El propio Berlin, primero en un ensayo y luego en una reedición de la obra original, advirtió y denunció una de estas falacias y confusiones. En Two Concepts of Liberty había escrito que se dice normalmente que soy libre en la medida en que ningún otro ser humano interfiere en mis actividades. En este sentido, la libertad política es sencillamente el área dentro de la cual cada persona puede hacer lo que desea. Pero como él mismo parafraseó más tarde, en la versión original de Two Concepts of Liberty, yo hablaba de la libertad como de la ausencia de obstáculos para la satisfacción de las necesidades de una persona. Pero, como comprobó más adelante, uno de los graves problemas con que se enfrenta esta formulación es que se puede entender que un hombre es libre en la medida en que se extinguen sus deseos y necesidades en virtud, por ejemplo, de condicionamientos externos. En su posterior consideración, Berlin admite que, si los grados de libertad fueran una función de la satisfacción de los deseos, yo podría aumentar mi libertad con tanta eficacia satisfaciéndolos como eliminándolos. Podría hacer a los hombres, incluido yo mismo, libres a base de conseguir, mediante condicionamientos, que pierdan aquella parte de sus deseos originales que he decidido no satisfacer. En su versión posterior, 1969, Berlin suprimió este enojoso pasaje y modificó la redacción original. Ahora se lee: en este sentido, la libertad política es sencillamente el área dentro de la cual una persona puede actuar sin ser obstaculizada por otros. Pero tampoco en este nuevo enfoque desaparece el problema. Berlin explica ahora, efectivamente, que lo que él entiende por libertad es la ausencia de obstáculos para posibles elecciones o actividades, esto es, obstáculos puestos por las mudables prácticas humanas. Y esto, como el profesor Parent observa, está muy cerca de confundir la libertad con la oportunidad. En suma, de renunciar al concepto de libertad negativa de Berlin para sustituirlo por el concepto ilegítimo de libertad positiva. Por tanto, como el citado Parent indica, si X se niega a contratar a Y porque es pelirrojo y no le gusta este color de pelo, es evidente que el primero reduce el campo de oportunidades del segundo, pero no se puede decir que invada su libertad. Parent denuncia la frecuente confusión del Berlin posterior entre libertad y oportunidad. Así, Berlin escribe que la libertad a que me refiero es la oportunidad para la acción, e identifica el aumento de la libertad con la maximización de las oportunidades. Como Parent señala, los términos libertad y oportunidad tienen distintos significados. Una persona puede carecer de oportunidad para comprar una entrada para un concierto por numerosas razones, por ejemplo, porque es demasiado cara, pero sigue siendo libre, en la plena expresión de la palabra, para comprarla. La deficiencia fundamental del enfoque de Berlin radicaba, pues, en su errónea definición de la libertad negativa como ausencia de interferencias físicas contra la persona o las propiedades individuales, es decir, contra sus justos derechos de propiedad, entendidos en sentido amplio. Al no haber dado con una buena definición, Berlin entra en un área de confusiones
y acaba por abandonar prácticamente la auténtica libertad negativa que había intentado establecer para caer en el campo de la libertad positiva. Más aún, presionado por las críticas que le acusaban de defender el laissez-faire, se deslizó hacia ataques frenéticos y contradictorios contra este, como si fuera algo por su propia esencia perjudicial para la libertad negativa. Y así, escribió que los males de un laissez-faire sin limitaciones conducen a brutales violaciones de la libertad negativa, incluida la libertad de expresión y de reunión. Dado que el laissez-faire significa, justamente, plena libertad de la persona y de la propiedad, que engloba, por supuesto, la libertad de expresión y de reunión como un subgrupo de los derechos de la propiedad privada, es patente que Berlin cae aquí en el absurdo. Y con parecida falta de lógica, describía el destino de la libertad personal durante el reinado del desenfrenado individualismo económico, situación en la que se hallaba hundida la mayoría explotada, sobre todo en las ciudades. Sus hijos eran sacrificados en las minas y las fábricas, mientras los padres vivían en la pobreza, la enfermedad y la ignorancia. Una situación en la que el disfrute de los derechos legales por parte de los pobres y los débiles era una odiosa burla. No es sorprendente que Berlin pase al ataque de libertarios del laissez-faire tan puros y coherentes como Cobden y Spencer, y defienda en cambio a otros liberales clásicos tan confusos e incoherentes como Mill y Tocqueville. Las atronadoras declaraciones de Berlin presentan varios graves y fundamentales problemas. Uno de ellos reside en su total ignorancia de los datos aportados por los historiadores modernos de la Revolución Industrial, como Huston, Hayek, Hood y Harwelt, que han demostrado hasta la saciedad que la verdad es que la incipiente industrialización suavizó la situación de pobreza y necesidad extrema de los obreros, incluida la de los niños que trabajaban, y no lo contrario. Pero también a nivel conceptual aparecen graves dificultades. La primera de ellas es que resulta absurdo y contradictorio afirmar que el laissez-faire o el individualismo económico haya perjudicado las libertades personales. Y la segunda, que Berlin abandona real y explícitamente el genuino concepto de la libertad negativa en provecho de los conceptos del poder y de la riqueza positivos. Berlin alcanza la cima o la cima de su enfoque cuando ataca directamente a la libertad negativa, acusándola de haber sido utilizada para armar a los fuertes, a la gente brutal y sin escrúpulos en contra de los humanitarios y los débiles. La libertad de los lobos ha significado a menudo la muerte del rebaño. No es necesario insistir en nuestros días en la sangrienta historia del individualismo económico y de la desenfrenada competencia del capitalismo. La falacia fundamental de Berlin en este punto radica en su insistente identificación de la libertad y de la economía del libre mercado con lo que es en realidad su polo opuesto, la agresión coactiva. Obsérvese su uso reiterativo de términos tales como arma, brutal, lobos y ovejas, historia sangrienta, todos ellos exclusivamente aplicables, si se quiere hablar con propiedad, a la agresión coactiva universalmente utilizada por el Estado. Identifica también esta agresión como su valor opuesto, es decir, con el procedimiento pacífico y voluntario de libre intercambio en la economía de mercado. El individualismo económico desenfrenado conduce, por el contrario, a los intercambios pacíficos y armoniosos que benefician más, precisamente, a los débiles, a las ovejas. Son estos últimos, que no podrían sobrevivir en el juego estatalizado de la jungla, quienes más ampliamente participan de los frutos de la economía libre y competitiva. El conocimiento, incluso superficial, de las ciencias económicas y más en particular de la ley de las ventajas comparativas ricardianas, habría situado a Sir Isaiah Berlin en la dirección correcta en este punto de tan vital importancia.